Antes de empezar, nos pondremos de pie para orar. Amén. Amén. Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo. Te encomiendo, Señor, esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a través de mí, Señor, y que las palabras que digas, Señor, vengan directamente de tu trono, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y que aprendamos más de ellas, Señor. Toma tú el control, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Como tema les traigo las promesas de Dios a sus hijos. Para eso nos iremos al libro de Ageo, capítulo 2, verso 20 al 21. Ageo 2, verso 20 al 21. Amén. Ageo capítulo 2, verso 20 al 21. Amén. Amén. Vale, dice así la palabra de Dios. Ageo recibió por segunda vez esta palabra del Señor a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judea, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra. Bueno, leeremos hasta el 23. El 22 dice: trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. El 23. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, tomaré Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Esa fue una promesa que Dios le tenía a Ageo. Amén. Igualmente, al igual que Ageo, tenemos nuestras promesas que Dios nos tiene. Pero aquí, como dice al inicio del 20, solo las dos frases primeras, Ageo recibió por segunda vez, para que Dios te entregue esa promesa que te ha dicho. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que estar dispuesto a tenerlo. Y aquí dice, para tener las promesas que Dios nos da, primero debemos recibir sus instrucciones y doblegarnos a Él. Alguien que no se deja doblegar por el Espíritu Santo no puede recibir las bendiciones. No puede seguir las instrucciones de Dios, porque obviamente todavía sigue en rebeldía y no en comunión con Dios. Igual cuando Israel construía el templo, Dios le daba las instrucciones de cómo tenía que ser incluso las telas, porque muchos decían: es que no creo que Dios se haya fijado en eso. Él se fija en cada detalle. ¿Por qué? Porque es un Dios perfecto, y para eso sus obras también, y las promesas que tiene para nosotros son para nuestro bien. Dice, muchos queremos recibir las promesas que Dios tiene para nosotros, pero siempre y cuando no tengamos que sacrificar o trabajar para conseguirlo. Muchos quieren milagros, quieren promesas de riqueza, pero no quieren sufrir un poco para trabajar y conseguirlo. No quieren sacrificarse, como ponerse en oración y clamar por ello. Muchos oran: Señor, yo quiero el trabajo, pero están ahí y les ves en la casa todo el día, están con el mando. ¿Cómo esperas que Dios te lo vaya a dar si es que tú mismo no estás poniendo de tu parte? Y como hay una frase que siempre la pastora dice y me da mucha gracia, y dice: cuando muchos oran por matrimonios y luego ven a alguien, en vez de ponerte a orar
orar por esa persona, ¿qué crees? ¿Que el Señor te lo traerá con un lacito ahí en la puerta y todo bonito, sin problemas, sin nada? Es que todos somos seres humanos, todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos nuestras vidas que ya habíamos hecho antes de conocer a ciertas personas, así que no queramos esperar que vendrán ya perfectos a nuestra medida. Porque hay muchos que, a ver, yo siempre digo, pide y exagera, pero tampoco tanto. Porque hay muchos que dicen, Señor, yo quiero un hombre, y te empieza a detallar todo. Que sea rubio, ojos azules, que tenga esa altura, que haga esto, y ella misma ni se pone a orar. No es que Dios no lo pueda hacer, te puede dar a la persona que tú deseas, pero el caso está en si tú estás dispuesta a hacer el sacrificio que se necesita para que esa persona llegue. Tú tienes que orar por esa persona, tú tienes que orar porque tú apruebes el curso, porque tú no vas a pretender no tocar un libro y querer aprobar. Imagínense, va a querer quitar notables. No vas a pretender querer ser una buena madre, desear niños, si todavía no tienes el espíritu de madre. Primero se tiene que cultivar eso, se tiene que sacrificar, trabajar lo duro. Porque la pastora suele decir, hay muchos que van y consultan cómo será su futuro, pero tú lo verás a través de lo que haces ahora. Los grandes empresarios empezaron con pequeñas empresas, muchos quizás vendiendo en su barrio y tal, y ya después ya son grandes hoy en día. Muchos ven y dicen, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno! No, él se sacrificó, desveló, luchó, e iba ahí todas las mañanas, se levantaba para tener que llegar a donde está ahora. Él no tuvo que ir a consultar sin hacer nada. Él luchaba por ello y Dios se lo ha concedido. Amén. No, y dice, nos concentramos más en promesas materiales y no espirituales. Es decir, que anhelamos más lo físico, ¿no? Para que vean que ya tengo a Dios, pues yo necesito una casa, un buen trabajo. Dios te puede dar todo eso, pero el caso es cómo será tu corazón después de que te lo dé. Por eso en ocasiones Dios retrasa nuestras promesas, porque cuando Él está a punto de hacer algo, vamos y literalmente lo arruinamos todo. Por las prisas. No es que mis amigas ya han parido, entonces yo también quiero. Y si ese no era el plan que Dios tenía para ti, tú te has apresurado y ya después vienen las quejas, vienen los reproches y viene la típica frase de ¿por qué a mí? Es que realmente no esperaste en Dios, sino en ti mismo. Entonces, vemos aquí, queremos escuchar que nos digan que tendremos un buen trabajo, un buen matrimonio, un buen noviazgo, que estamos llenos del Espíritu Santo, pero no queremos dar a Dios las cosas con excelencia. Porque hay muchos que vienen y hacen las cosas porque sí. Bueno, me han mandado a cantar, mira, yo voy, hago esto, digo esas 2 palabras y me largo. Ya después de aquí continúo mi vida. Tú no le estás dando a Dios las cosas con excelencia, es como que le estás regalando de las migajas que a ti te sobran. ¿Y cómo esperas que Dios te bendiga si ni siquiera le estás dando bien las cosas? Porque no es lo mismo que yo venga, le pida, ok, si me pide, no, Andrea, necesito, digamos, un bolígrafo tuyo, y yo voy y le hago esto, toma, y me voy a que me lo pida y yo voy y le digo toma, con una sonrisa y todo, porque obviamente al tirarlo así, hasta ahí entenderá que no he querido darlo de corazón, entenderá ya dependiendo de mi actitud. Entonces lo mismo con Dios. Si esperamos en Dios, obviamente también debemos darle las cosas con excelencia, hacerlo todo de corazón. No porque, vale, como los lunes, los martes, venimos al culto, pues me toca estar, no. Sino porque realmente tú lo deseas, porque tú sabes a qué vas ahí, amén. Y dice, ni poner en primer lugar
No buscamos constantemente a Dios en intimidad, pero queremos los milagros. Para cualquier milagro, su palabra dice, orad sin cesar. Debemos orar, debemos clamar porque Él haga esos milagros que tanto anhelamos, que tanto pedimos. Y dice, no busquemos obtener solo los panes y los peces, sino aquel que lo da. Amén. No nos centremos en los milagros. Como su palabra dice, pedid y se os dará, vale, yo solo digo pido y ya después me largo. No vayamos a por los peces y los panes, sino aquel que lo da, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que centrarnos en Dios. Lo mismo que hizo Jacob es lo mismo que tenemos que hacer. Agarrarnos al Espíritu Santo y no tener que agarrarnos de los milagros, porque el tiempo de milagro cesa. El tiempo de milagro se acaba. Cada cosa tiene su tiempo, pasa. De hecho, su palabra dice, todo pasará. Pero su palabra nunca pasará. ¿Y por qué no aferrarnos nosotros a su palabra? ¿Por qué no aferrarnos a esas promesas espirituales que están para nosotros? Amén. Porque la peor muerte es la muerte espiritual, no la carnal. Porque lo que estamos viendo aquí de cuerpo se queda en este mundo. Mas tu espíritu es el que ya decides tú desde ahora dónde quieres que se vaya, porque está en tus manos, porque Dios nos ha dado ese poder de elección, de elegir dónde quieres realmente estar. Amén. Dice, luchemos por conseguir las promesas espirituales que ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Y de hecho hay un texto bíblico que dice, creo que era lo carnal tipifica lo espiritual o el inverso, no sé. Sí, lo carnal tipifica lo espiritual, o sea que realmente lo que tú muestras en la carne, lo que tú haces ver, en ocasiones lo que realmente eres en espíritu. Es lo que tú llevas por dentro. Si eres alguien arrogante, por más que lo disimules, no vas a poder. Siempre te va a salir la persona arrogante. Si eres una persona de demasiada bondad, aunque te pisen 1000 veces en la misma herida, vas a seguir perdonando, porque es lo que tú llevas por dentro. Y si eres una persona insensible y no te ha tocado el Espíritu Santo, seguirás igual. ¿Por qué? Porque debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y nos vamos a Jeremías 51 del 20 al 24. Jeremías 51 del 20 al 24. Amén. Vale, dice así la palabra de Dios, Jeremías 51 del 20 al 24. Vale. Martillo sois para mí y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos con sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros con quienes los monten. Asimismo, por medio de ti quebrantaré a hombres y a mujeres, Por medio de ti quebrantaré a viejos y a jóvenes. Por medio de ti quebrantaré a muchachos y muchachas. También por medio de ti quebrantaré a pastores con sus rebaños. Por medio de ti quebrantaré a labradores con sus yuntas. Labradores con sus yuntas. Y a dirigentes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Yo pagaré a Babilonia. Sí, yo pagaré a Babilonia y a todos los habitantes
de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice el Señor. Estamos viendo en ese texto bíblico que es el Señor quien primero nos dice, nos dice que en sus manos somos una herramienta de guerra. Somos armas de guerra en manos de Dios para destruir todo lo que contra nosotros venga, porque no viene hacia nosotros, sino lo que realmente llevamos dentro, que es el Espíritu Santo. Viene contra Dios. De hecho, vemos la historia de David cuando el gigante se puso a desafiar a todo Israel. No desafiaba al pueblo en sí, sino desafiaba a Dios, porque el pueblo se hacía llamar un Dios, el pueblo del Dios viviente. Entonces, de tanto escuchar esa historia, se basa en que vale, tanto que aclamáis a ese Dios, pues desafío en este momento a vuestro Dios. Entonces, David le dio la mejor respuesta, que es que ¿quién era él para desafiar al Dios viviente? ¿Por qué? Porque no venía contra Saúl solamente, sino contra su Dios. Todas las guerras espirituales, carnales que tenemos siempre es por nuestra fe. Cuando uno no está en la presencia de Dios, realmente no recibe batallas, no recibe ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tú no eres una amenaza para él. En el momento en el que tú te apartas del mundo, dejas todo lo carnal, ahí empiezan las guerras. Y muchos, cuando uno no tiene el crecimiento espiritual, dice, si yo estaba mejor en el mundo, no tenía guerras, estaba más cómodo, no sufría, no hacía esto, no me pasaba esto, es porque todavía esa persona no ha madurado espiritualmente. Porque todo cristiano, esa es su vida, estar constantemente en una batalla espiritual. Porque para tener la fe hay que saber mantenerla también. No solo es tenerla, sino estar constantemente en batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar cualquier momento, cualquier ocasión para poder derrumbarte y así que tú puedas y vuelvas a las mismas andanzas. Y digas, es que no he pecado tanto que no me siento digno de estar en la presencia de Dios. Siempre eso ha sido una de las frases que internamente nos ha consumido en el momento en el que hayamos cometido un pequeño error y el enemigo viene y te lo agranda. Pero claro ejemplo de eso tenemos a David. Por más errores que cometía, se arrepentía de todo corazón y seguía clamando a Dios. De hecho, un momento, recuerdo que yo vine aquí, no es una mañana, voy a la pastora y le digo, yo creo que hoy no me siento con ánimos de tener que hacer la administración, porque tuve una batalla y de ahí no me siento muy bien de ánimos. Y me dijo, es que justamente por esa razón deberías levantarte más y no quedar sentada. Y yo lo agradecí después, porque yo vine aquí, bueno, de inicio vine desanimada, me puse aquí a interceder lo del culto y todo, y cuando salí me sentí renovar en las fuerzas. ¿Por qué? Porque era lo que realmente yo necesitaba, seguir adelante y no quedar enfocándome en lo que realmente me ha pasado, porque ahí yo estaría aceptando que he sido derrotada por el enemigo y ya llamando a Dios mentiroso, siempre y cuando nos ha dicho que Él estará con nosotros en cualquier momento. Amén. Y dice, somos armas de guerra en manos de Dios para destruir todo lo que contra nosotros venga, todo pecado, debilidad espiritual, y todo se consigue mediante la oración y comunión constante con Dios. Una de las cosas que he hecho aquí, aparte del pecado, que es para resaltar, es la debilidad espiritual. Uno no la nota al instante. ¿Por qué? Porque te va consumiendo poco a poco. Hoy empiezas, ay, es que me duelen las uñas, no puedo ir. Ay, es que no, me encontró de bajón, no puedo. Siento como que si me han golpeado, no me siento.
te estás yendo ya. Con cada excusa te vas inventando más para no dar ese tiempo a Dios. Tú te estás muriendo espiritualmente poco a poco. Y cuando te des cuenta ya dices, al final un día no pasa nada. Es que pasa. De hecho, la pastora dijo, aquel día cuando estaba súper cansada, y es que eso pasa, cuando estás súper cansada y suena la alarma, tú solo dices, unos segundos más, lo apagas. De esos segundos tú abres los ojos y ya son las 7 de la mañana, no te levantas. Y para ella la solución es tirarse de la cama y tener que ponerse a orar. Es que ese es el motivo. Tú tienes que hacerlo. Tienes que tener fuerza de voluntad. Porque al tirarte en la cama con el dolor y el golpe te levantas. O si no, en ocasiones, aunque estás ahí al inicio, orando, está Señor, no sé qué. Pero cuando le pides al Señor que quite ese espíritu de sueño, de cansancio, realmente sucede. En un momento te encuentras en el que ya no tienes sueño. Incluso si orabas de voz pequeña, de la nada se te avivan las fuerzas y estás clamando como que si has descansado una semana entera. Lo único que necesitabas era esa fuerza de voluntad, salir de esa cama, doblar tus rodillas y empezar a clamar a tu Padre. Si antes orabas 3-5 minutos, ahora ya estás a 1. Porque es que como tengo sueño, termino pronto y me voy a dormir. Pues no creo que a Dios le agrade esa oración. Porque tú no lo estás haciendo de corazón. Tú lo haces solamente, como decimos, para cumplir. Como me toca orar, vale. Me pongo de rodillas, digo 2-3 palabritas, amén, y a mi cama. Y ves que enseguida te vas. Es que realmente ahí en la noche es el momento donde realmente es más, digamos, que tiempo del mundo espiritual, ya sea de parte del enemigo como de parte de Dios. Para tener que clamar, debes orar de madrugada. Para tener que estar en la presencia de Dios, tiene que ser de madrugada. Igualmente cuando el enemigo hace sus obras, sus ataques y todo es en la madrugada. ¿Por qué? Porque es un tiempo de vulnerabilidad, en el cual hemos dejado ya todo. Como digo, duermes del tirón. Ahora depende de ti tener que levantarte y tener que orar a Dios, porque realmente no es fácil. Yo cuando veía a la pastora y me dice, no, es que yo a tal hora, yo la miré y yo la dije, ¿y tú cuando duermes? Porque parece que tú tienes más de 24 horas. Y es que realmente es así. Y ya cuando estoy mirando y veo, ya digo, me estoy encaminando a las más de 24 horas. Porque realmente digo, es que no lo veo. Duermo si es a las 4, o sea, si es a las 3 la oración, me tomo mi tiempo para leer la palabra y se me va el sueño. Es que ya no tengo. Y dice, de nada sirve un soldado que vaya a la guerra y no tenga ni un rasguño de la batalla. Ese soldado no ha ido a la guerra. Se fue y volvió, pero nunca llegó al campo de batalla. Así que lo mismo. No hay ningún soldado espiritual que vaya a decir que ha luchado, ha batallado y que no haya sentido la presencia de Dios. De hecho, si es algo que siempre en oración suele decir, yo doblo mis rodillas aunque pase 1 hora y yo veo que no siento al Espíritu Santo, yo sigo. Aunque no tenga que decir, si es para ponerme a adorar, igual sigo, porque las adoraciones son una oración cantada. Tú sigues, y hasta que realmente sientas que te han renovado las fuerzas, que el Espíritu Santo ya te ha tocado, te levantas. Pero no, como es que ya ha sido 1 hora, ya es mucho, ya me voy. Y si estabas a esto de ya conseguirlo, lo has dejado antes. ¿Por qué? Porque tú te dejas regir por una estructura. De hecho,
hay una adoración que siempre cantamos aquí y que dice, Señor, rompe mi estructura. Debemos romper esas estructuras, debemos romper esa idealización que tenemos de la iglesia, del Espíritu Santo, de la oración. No se rige por pautas el Espíritu Santo, sino que debes dejarte fluir, sentirte libre y estar en conexión, porque cuando oramos en espíritu no vemos lo que pasa alrededor, ni siquiera estamos ya en el mundo terrenal. ¿Por qué? Porque siempre decimos y repetimos de palabras, Señor, quiero un encuentro contigo. ¿Cómo vas a tener ese encuentro si tú no te centras? Porque imagínate, estoy en la oración, Señor, no sé qué, orando, y ahí estoy pensando, ¿qué voy a desayunar esta mañana? ¿Será que será la pizza que dejé ayer? ¿O la comida que hice tal? Y luego regresa, Señor, y realmente, ¿cómo quieres conseguir al Espíritu Santo y estar en comunión con Él si tu mente está en dos sitios? A Dios se le da con excelencia, incluso limpiando la iglesia. No lo hagas para solamente pasar la escoba y ya, hazlo de corazón. Yo he visto hasta gente que tan contentos de la vida limpian, hasta están ahí con la escoba bailando y todo, y tú les ves y tú le preguntas qué pasó aquí. Y te dice, no, es que ¿por qué? Porque lo hace de corazón, ama lo que está haciendo y no menosprecia el servicio que está dando en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hace a voluntad. Lo hace por Dios, no lo hace por la pastora, ni por el pastor, ni por los hermanos. Es que realmente le nace tener que hacerlo. Es como una forma de que está viendo que esa es la manera que puede ofrendar a Dios lo que realmente sabe hacer. Como muchos ofrendan sus dones. No se necesita un albañil en la iglesia, quién sabe. Vamos a decir, estamos contratando a tal y viene un hermano. No, pastora, yo sé hacer esto. Está ofrendando los dones que Dios le ha dado. Ningún don es insignificante. Ningún servicio es insignificante en la iglesia. Todos son iguales. Amén. Y nos iremos a Mateo 18. Mateo 18, verso 18 al 20. Mateo 18, verso 18 al 20. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Os aseguro que todo lo que os aseguro que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque allí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Amén. Estamos viendo aquí que Dios nos ha dado la promesa de atar y desatar, la promesa de pedir, porque su palabra dice que donde sea que estemos 2 o más, nos será dado y nos será hecho, porque estaremos pidiendo y orando por el mismo objetivo. Pero si somos 2 y la pastora ora por una cosa y yo voy por la otra, entonces no estamos realmente orando por el mismo objetivo. No estamos clamando por lo mismo. Porque si la pastora está clamando por una vida espiritual y yo ahí pensando solamente en mi egoísmo, pidiendo en lo que a mí me conviene, y ella clama por la creación, entonces es un fallo que tenemos. Pero su palabra dice que donde estén 2 o más y todos se pongan de acuerdo, Él estará ahí. Él dará todo lo que se pida en ese momento. Amén. Así que con ese texto también entendemos que realmente es el lema que tenemos aquí: calidad y no cantidad.
Su palabra dice, con tal que estemos dos o más, Él está aquí. No es cuestión de llenar la iglesia, porque ya he visto miles de iglesias. Un día me fui a la iglesia, a una iglesia, y entonces yo estaba sentada como en la parte de atrás y literalmente yo veía todo eso y había gente. Y yo ahí escuchando al pastor, la prédica, estaba predicando, mucha gente sentada y escuchaba, no paraba de escuchar amén a todo pulmón. Amén, amén, así es el Señor, amén. Y yo por unos segundos desvié la mirada y miré como de este lado. Al volver, era como que la iglesia tenía dos hileras así. Y al volver la mirada así, me fue como a cámara lenta. Y yo miré todo así. Y literalmente yo vi como que sí, cuerpos vacíos, literalmente. Y el único que tenía como una luz brillante era el pastor. Y yo miro así, todos vacíos, y yo digo, qué tristeza. Aquí realmente escucho tantos amenes y para saber que estamos huecos por dentro, que es solo para cumplir, es solo para llamar la atención, porque hay gente que van a las iglesias para llamar la atención en diferentes ámbitos. Están ahí para llamar la atención. Hay otros que van solo para animar, de los que van a decir el amén, que se escucha hasta peor que el que tiene el micrófono. Está ahí de los que se tiran al suelo, porque realmente la gente que hace esto no lo hace. Si lo hacen pensando que burlan a Dios, no es así, porque es para ellos mismos. Es algo con lo cual están cargando en sus vidas, porque a Dios no se le puede mentir, a Dios no se le puede engañar. Él conoce cómo son nuestros corazones y realmente es una tristeza que alguien vaya a la iglesia solamente para tener que demostrar que es el que más sabe gritar, para llamar la atención y no para buscar la salvación espiritual de él, de su casa y de sus hijos. Amén. Amén. Y dice, Dios nos ha dado la promesa de atar y desatar, pero depende de nosotros cómo tomemos esa promesa. Depende de ti realmente cómo tomas las promesas que Dios te da. Porque hay muchos que tenemos promesas, pero no las queremos coger o recibir por las responsabilidades que llevan. Porque las promesas tienen responsabilidades, tienen sacrificio, tienen trabajo. No es solo decir por decir. Y dice, no basta solo decir, yo ato y desato mi vida, mi matrimonio, mis hijos, la iglesia, los hermanos. Derivo altares, no solo basta decirlo, porque Dios, no solo basta decirlo, porque Dios me ha dado el poder. Si primero tú mismo no lo crees primero, ¿cómo piensas que va a suceder? Primero hay que creer para después tener que pedir. Amén. Porque tú no puedes pretender que no crees en ello, pero vas y empiezas a atar y desatar. Yo digo esto porque la palabra de Dios dice, me da el poder, y entonces yo lo puedo decir. No es decir al azar. Primero créelo, vívelo, y ya después puedes tener que hacerlo. Y dice, si no lo vives en espíritu, ya que se trata de una lucha espiritual, no pretendas querer derribar altares de Satanás o altares o atar el mundo de las tinieblas si vives una doble vida. Si apenas no oras, si no tienes un crecimiento espiritual, no pretendamos hacer las cosas porque sí, porque tienen consecuencias.
Tú no vas a querer ir a atar. No, yo derribo altares de Satanás, yo hago tal, el pecado no sé qué tal, y cuando sales de aquí tienes una doble vida. Es que Satanás se ríe de ti. ¿Por qué? Porque estás viendo que como que lo que tú le estás lanzando, imaginaros, tú dices a un niño pequeño de 3 años, lánzame una piedra. De hecho, mi primita, cuando tenía como unos 3, 4 años, la veo discutir con la otra de la misma edad y va y coge una piedra y lo tira. La niña está ahí y cuando ella tira así, yo miro y la piedra se fue por ahí. Y yo miro y la digo, pero ¿cómo tienes las manos? Va y coge la otra, vuelve a tirar y se va por ahí. Y la niña sigue ahí delante y yo la digo, pero a ver, ¿realmente cómo te va? Pues es lo mismo con el enemigo, cuando pretendemos tener que derribarle, desatar su mundo y no tenemos la capacidad espiritual todavía. Somos como esos niños pequeñitos que lanzan piedra y no hacen nada. Porque realmente él te está viendo y dice, tú estás haciendo un show para mí. ¿Por qué? Porque dice, yo no te veo como amenaza. Si estás en mi mundo, ¿cómo pretendes tener que expulsar mi mundo si tú estás metido en él? Es que no puedes. Al contrario, se va a reír de ti. Y dice, porque el diablo te va a avergonzar y serás derrotado por él. Cuando realmente no estamos capacitados para algo, no vayamos. Es mejor, es como alguien que van y te provocan, hay muchos que te provocan y tú te callas, al contrario, te retiras y te vas y te llaman, no es que eres cobarde, es que eres, no sé, no eres cobarde, es que realmente no estás, tú mides tus fuerzas y dices, no puedo ahora, te vas. ¿Ves? Las situaciones, tú dices, es que no me siento listo, te vas. No es por cobardía, es sino por sabiduría y un crecimiento espiritual, porque no cualquiera tiende a tener que entender ese concepto, tener que dejar las cosas, dar la vuelta e irse. Porque muchos veces tú me dices esto y esto, sí, porque me hiciste esto y esto y esto. ¿Dónde está tu crecimiento espiritual? Y como preguntas de reflexión, primero antes de terminar me gustaría decirles que Dios tiene promesas para sus hijos, pero son 2 tipos de promesa. Las carnales, que son los bienes y tal, porque Salomón fue rico. Salomón pidió sabiduría. David tuvo lo suyo, bendijo a Jacob en todo lo que él tocaba. Pero de nosotros depende de los 2 tipos de promesas, ¿cuál coger? Las carnales que vean el mundo, ay qué bonito, o la espiritual que nos edifique nuestra vida espiritual y que nos permita alcanzar a la meta. Y como preguntas de reflexión, aquí para sus casas o en mente les tengo: ¿por qué promesas clamas tú cada día? Realmente siempre oramos cada día. Tenemos ese sentimiento por dentro y decimos y pedimos, pero ¿por qué promesas estás clamando? Y la otra sería, ¿buscas a Dios solo por los panes y los peces, los milagros o por tu salvación espiritual y la salvación de tu casa? Analízalo y date cuenta realmente por qué buscas a Dios, por qué clamas, porque su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Muchos clamamos, pero nos enfocamos en lo que realmente no debemos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, no sabemos pedir. Debemos saber realmente por qué clamamos. Y por último, dice, ¿estás dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo? Porque para que Dios pueda obrar en tu vida, debe tener absolutamente el control. Tú estás dispuesto a aceptarle como Señor y Salvador y que Él guíe tu vida, tus emociones, tus decisiones, porque a cualquier cosa primero se le consulta a Dios. Amén. Y esa es la palabra de hoy, que el Señor les bendiga.